Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarlos aquí en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos, Europa. Estamos en Bogotá y la verdad es que seguimos agradeciendo que cada sábado nos permitan entrar ahí, en su casa, para conversar siempre con personajes maravillosos. Y como venimos hablando con estos amigos que están centrados en un gran objetivo y es manejar la ciudad de Bogotá, el de hoy es realmente que para mí tiene todo mi inmenso respeto y admiración. Nació en Ibagué, gentilicio ibaguereño. Gran parte de su vida vivió en otro lugar maravilloso que es Manizales, que es la capital del departamento de Caldas. Estudió arquitectura, siempre su objetivo creo yo que ha sido eso de luchar por esa transformación de este país. Ojo, ha sido 5 veces senador de Colombia con votaciones impresionantes. Profesor por muchos años con una frase que me encanta, ojo a esto, un echador de tiza a mucho honor. ¿Y saben qué? Quiere estar ahí al frente y comandar la capital de los colombianos, que es Bogotá. Trabaja hoy por la alcaldía de Bogotá. Es un placer conversar con el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. ¡Qué placer, por Dios! Lo mismo digo yo, Joseph. Muchísimas gracias por su invitación. Un saludo a toda su audiencia. Qué particular, siempre uno cuando está por ahí como de forma desapercibida, Robledo, uno como que lo relaciona rápidamente con Manizales, con Caldas. Realmente nació en Ibagué. Pero mi papá era manizaleño. Claro. Mi papá fue un manizaleño que llegó a Ibagué y yo después fui a Manizales. Manizales, Ibagué y todo eso tiene una temperatura deliciosa. Venirse a la neverita, ¿cómo se toma la decisión un día para estudiar? ¿Cómo venirse a Bogotá? Pues había la idea de que había que estudiar en Bogotá. Sí. Sí, y entonces, bueno, pues uno a los 18 años, 17 años, yo no había cumplido todavía 18 años, era como una aspiración venir a Bogotá. Entonces me vine, sí, a aguantar frío. Fue duro al principio, no se me olvida la primera noche yo entrando a Bogotá lloviendo, mirando por la ventana, preocupado pues porque no dejaba de ser un cambio grande, pero bueno, me fue muy bien en Bogotá y me ha ido muy bien en todas partes. ¿Y esa fue la época en que llegó a vivir a Bogotá en un barrio que era bien alto, que es el barrio Egipto, no? No, ¿O eso fue antes? Fue después. O sea, yo llegué a vivir a un apartamento con un grupo de ibaguereños, mi hermano y no, y unos ibaguereños, un apartamento encantador, ahí en la calle del Hospital Militar. Okay. Más tarde terminé viviendo en Belén con otros amigos. Siempre nos movíamos como un grupo de amigos porque no nos alcanzaba la plata pues para que cada uno tuviera su apartamento. Vivimos en Belén en lo que era la casa de un carpintero, porque todavía estaba el Mesón, un barrio muy popular, pero fue también un pasaje bien grato de mi vida. Y nos dice, profesor, y ya les voy a contar, ha escrito más de 15 libros, ha hecho más de 150 debates en el Congreso de la República con un nivel altísimo. ¿Cómo un día un personaje como Jorge Enrique Robledo decide que lo suyo va a ser la política? Claro, siempre ha querido trabajar por transformar a Colombia, pero los políticos siempre son señalados, criticados, juzgados. La política es difícil, porque un día dice, lo mío va a ser la política. Realmente mis 18 años en Ibagué fueron de paseos, de fiestas, bueno, la vida de un muchacho que no tenía preocupaciones por la política. En mi casa se decía, la gente decente no se mete en política, y yo realmente nunca tuve nada que ver con la política. Llego a Bogotá en un momento que en Colombia y en el mundo había grandes conmociones, la guerra de Vietnam, las manifestaciones de los estudiantes norteamericanos contra esa guerra, el mayo del 68, el hipismo estaba apareciendo. Claro. Y todo eso, pues yo estaba estudiando en los Andes, todo eso me impresionó y me conmocionó. Y se vino el movimiento estudiantil de 1971 y me politicé. O sea, lo que nunca me había interesado, empecé a ver cosas y dije, pero a mí nadie me ha explicado esto cómo era. Y me enamoré, digamos, de la política y sobre todo me enamoré del deseo de luchar por cambiar a Colombia. Y en 1971 tomé la decisión, bueno, y aquí estoy. Allá. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y siempre uno dice, bueno, claro, el ejercicio de la política es maravilloso, ¿cierto? Ojalá todos los seres humanos supiéramos de política y ese ejercicio maravilloso. Pero hay una diferencia entre político y politiquero. ¿Cuál puede ser la diferencia? Sí, puede ser esta que la voy a plantear, cuando puede ser algo exagerado si se quiere, pero tiene mucho de cierto, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de jugarle mi vida a la política y tener la arquitectura como una manera de ganarme la vida honradamente, alguien me explicó una cosa que he practicado a lo largo de todos estos años, Joseph, y es que si entra en contradicción mi interés personal con el interés de la sociedad, yo debo asumir el interés de la sociedad.
Lo que quiere decir que no hago nada indebido en política. Entonces yo no hago política por puestos ni por contratos, no miento en política, no engaño. Prefiero perder una elección que comportarme indebidamente. Esa es, digamos, la manera como yo hago las cosas y en eso he estado toda la vida. Y en eso he sido feliz porque pues, no tengo cargo de conciencia. Yo me puedo mirar al espejo después de 20 años en el Senado y nada me avergüenza. Puedo haberme equivocado, seguro que sí, pero en todo caso de buena fe. Creo que no hay nada mejor que acostarse en la noche y saber que no se debe nada a nadie. Eso es maravilloso. Y en política no es fácil porque los riesgos son muchos. Claro. O sea, eso de estar dispuesto a perder antes que actuar de manera equivocada no es fácil. Pero bueno, digamos, ese fue mi compromiso. Eso fue lo que yo ante el espejo en 1971 decidí hacer y estoy seguro que he cumplido, digamos, de manera coherente con ese compromiso. Arquitectura. Claro que es una carrera de mucho feeling, de mucha emoción, de mucha sensibilidad. ¿Cómo se define la arquitectura? Es una belleza de carrera. Es una belleza de carrera porque combina dos cosas que no son fáciles de que se combinen. Todo el problema técnico, yo soy un enamorado de la tecnología es la base del progreso de la humanidad, pero al mismo tiempo la arquitectura también es la forma. Digamos, aun cuando puede sonar exagerado, es el arte, es la estética, es la belleza, es tantas cosas que van unidas con eso, entonces realmente es muy emocionante. Yo en ese sentido tuve la suerte de que en mi casa mi mamá y mi hermana eran muy del mundo, mi mamá alcanzó a estudiar Bellas Artes y estas cosas y era del mundo de las formas y de las cosas, entonces ese par de asuntos se juntaron y bueno, ahí terminé y bueno, fui 26 años profesor de taller de arquitectura, y cosa que me realizó también muy plenamente. Y además creo que cuando uno ya ve la arquitectura de hoy, por ejemplo, claro, se hacen gigantes proyectos, magnos, maravillosos, pero cada vez la arquitectura es mucho más, no sé si decirlo, doctor Robledo, y me equivoco, más social. Es básicamente hacer espacios para darle calidad de vida a los habitantes. Sí, eso me encanta. al final, y no lo mencioné en lo que dije hace un momento, pero usted lo señala y lo enfatizo, tiene también una connotación social descomunal, porque es la preocupación, digamos, por el ambiente de lo construido, ¿no? Y en ese sentido parte de mi lucha también, porque eso me impresiona en el caso de Bogotá, por ejemplo, y en el caso de todo Colombia, es que podríamos tener unas ciudades muchísimo más bellas, mucho más gratas, mucho más cómodas para la gente y no las tenemos por el subdesarrollo nacional. Parte de mi lucha también tiene que ver con eso, con que tengamos un país que prospere de verdad y se ponga al nivel de los países desarrollados del mundo, no en esta situación rezagada en la que estamos. Y eso tiene mucho que ver con la arquitectura. A mí me duele mucho que las grandes barriadas de Bogotá, por ejemplo, hay zonas inmensas de Bogotá donde si un niño quiere conocer un árbol, tiene que hacer un viaje a alguna parte porque en el barrio no lo tiene. Pues wow, qué reflexión maravillosa. También eso haría que tuviéramos una ciudad mejor, la gente tuviera espacios para vivir más tranquila y con mejor calidad de vida, y también eso ha trabajado el doctor Robledo. Y hablando de familia, ojalá no metan la pata esta vez, ¿40 años casado o más? Yo creo que voy a cumplir ya casi 50. ¡Qué maravilla! Sí, porque es de 1973. 73, bueno, ¿sí? No, perdón, es de 1970 Sí, ya se me olvidó. 75, 74, realmente no bueno, tengo no la importa certeza. los años, sí, bien pero toda casado, la vida, toda la vida. Yo creo que ya estamos muy cerquita de cumplir los 50 años. ¿Cómo se mantiene un matrimonio con un hombre que siempre ha sido profesor, trabajando, la política, ya viene? Doña Carmen es una santa. ¿Cómo se mantiene un matrimonio así? Esa es una historia bonita. Ella se politizó primero que yo en la universidad. Ella lo llevó. Cuando nos conocimos, Carmen y la hermana menor de Carmen ya estaban en la lucha política. Entonces eso nos ha ayudado mucho porque la lucha política realmente es muy exigente y muy excluyente. Pero siempre he tenido el respaldo de Carmen para todas las cosas y somos un matrimonio de todos estos años y con un par de hijos maravillosos. O sea, ese es también un golpe de suerte porque de verdad digamos que estos matrimonios así como este tienen que ver con un golpe de suerte y bueno, y Carmen sigue siendo una mujer encantadora, entonces ahí vamos empujando todas estas cosas que estamos haciendo. Y además, y dos nietas ultra preciosas. ¡Qué maravilla eso! Sí. ¿Qué es lo mejor de ser papá? No, todo.
No, eso realmente cada momento tiene un momento que es supremamente satisfactorio. Así, y sí, yo me siento muy bien, además porque, repito, son un par de hijos encantadores lo que tengo. Y las 2 nietas ¿Y abuelo? Que tengo, y abuelo, 2 nietas de 9 y de 5, 7 años. Abuelo, Encantadores. Preguntemos, ¿permisivo, alcahueta, consentidor? Yo creo que sí. Hago todo lo posible por serlo. Me esfuerzo para ser pero abuelo pero, alcahueta. pero al mismo tiempo, bueno, digamos que con las nietas uno no es el padre, uno es el abuelo, entonces esa es una relación distinta. A ellos son a los que les tocan un poco los ciertos deberes, ¿no? Claro, es que menos a uno, pero soy también de los que les digo a mis nietas con todas las que la quiero, bueno, eso no se hace o eso sí se hace. Uno tiene que a los hijos y a los nietos y a los amigos también puedes decirles cómo piensa uno que deben ser las cosas. ¿Qué extraña hoy de ir justamente este hombre que es un echador de tiza a mucho honor? ¿Qué extraña de eso? Llegar a la clase con los alumnos, compartir conceptos, conocimientos, además en la arquitectura. Esos fueron unos años felices para mí, toda esa vida en la universidad fueron felices para mí porque digamos que cuando uno está en política también quiere ser un poco un profesor, porque un político lo que intenta es guiar cómo se deben hacer las cosas. Entonces para mí era súper grato, no se me olvida, sentarme en la clase de taller, que era la clase principal, sentarse uno, no era cátedra magistral, sino uno sentado con un grupo de estudiantes, con el trabajo de ellos, uno con el estilógrafo, hombre, esto no es así y tal, pero todo muy conversados, y esto es realmente una cosa muy gratificante, jugando con las formas, con la tecnología, con todo eso. Bueno, y yo hice una investigación muy grande sobre Bareque. Yo debo ser uno de los 10 tipos que más sabe de Bareque. Claro que sí. Una investigación de más de 10 años, he publicado 3 libros sobre eso, y eso también me maravilló, esa experiencia. Atención, el bareque es una técnica. Contemos a la gente que está en Europa, Centroamérica. ¿Qué es el bareque? Digamos que el diccionario lo define como un muro de maderas, cañas, en este caso en Caldas son guaduas, pero en otros sitios puede ser la caña brava. ¿La macana nunca se usó para eso? ¿La macana? Se puede utilizar es una también muy fuerte, como decía, es una madera más dura, pero esta es con maderas más livianas, ¿cierto? Y es una arquitectura que tiene una característica, es que es muy sismo resistente. Y Manizales era una zona de sismos. Inicialmente, recién se creó la ciudad, se construía en tapias y ladrillos, y los sismos los tumbaban. Entonces llegó el momento en que era la desesperación porque construían y se caían hasta que alguien se dio cuenta que en el último temblor las casas de Bareque habían sufrido menos. Y dicen ellos mismos, y ahí nació el estilo temblorero, que tuvo un desarrollo realmente impresionante porque se fue cubriendo. Manizales fue una ciudad muy pobre en sus inicios, pero se enriqueció mucho, entonces pudieron a esa estructura de Bareque forrarla con tierra, después con tablas, después con metales. Hubo bareque metálico en la clasificación que yo hice y bareque encementado, que usted lo mira y no sabe qué es de bareque. ¿Qué tal el profe? Autoridad, señores, 3 libros dedicados al bareque, maravillosos, por el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. Muy bien eso. Yo digo esto y se lo decía a mis estudiantes, el que más goza la vida es el que más sabe. ¿Profesor chévere o profesor cuchilla? No, yo creo que yo fui un profesor buena persona, exigente sí, porque un profesor que no sea exigente, pues no es buena persona, porque el deber del profesor es formar bien a sus muchachos. Entonces, un mundo de la alcahuetería, pero espero haber sido muy respetuoso con ellos siempre y tratarlos de la mejor manera. Profe Robledo, teacher Robledo, le tengo unos alumnos para que me los califique de 1 a 5. Gracias. El alumno Carlos Fernando Galán, de 1 a 5. Pero yo ahí le voy a pedir una licencia, Juan Carlos, señor, en este sentido. Permítame calificarlos. Es que poner notas, si uno no ha estudiado el caso, el examen, perfecto, profesor, usted es el profesor. Pero sí, lo que pasa es que tendría que decirle, si nos vamos a mover, que me sospecho que es por la vida de los otros candidatos, yo les diría que para efectos de ser alcaldes pierden el año todos. Ya el problema es si lo pierden con 2,9, con 2,5. Bueno. Entonces vamos a saltar eso, voy a decir. El alumno Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Jorge Luis Vargas, por favor, mañana a rectoría. No hablemos más. Punto. Dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Lo vamos ahí? No puedo hacer otra cosa porque si no me llevan para Cibaté. Sí, que a rectoría. Porque si les pongo unas notas altísimas, ¿dónde termino? Señores, les contamos entonces esta carrera maravillosa política y creo que este gran anhelo de manejar a Bogotá, de ser el alcalde de Bogotá, ¿por qué? ¿Cómo cambiaría Bogotá comandada por Jorge Enrique Robledo?
A ver, ¿por qué terminé en esto? Realmente yo no tenía, digamos, en la cabeza esta candidatura, pero después de analizar las cosas en dignidad y compromiso, concluimos, y esto es medio aburridor decirlo, pero toca decirlo, que en estas circunstancias de la Bogotá de hoy, quien mejor puede ser alcalde de Bogotá es este servidor. Porque tengo la formación, tengo la experiencia, tengo la manera de hacer política, tengo la corrección, tengo una serie de, digamos, de características que yo creo que pueden generar el mejor alcalde que podamos tener en este momento. Y también es importante porque estamos construyendo dignidad y compromiso, que es un partido que hay que construir. No puede ser que este país siga siendo gobernado por los mismos para que pase lo mismo. Estoy diciendo esto con toda franqueza, es que los que nos han gobernado hasta ahora, pues han gobernado tan mal, que mire el subdesarrollo de Colombia, el hambre de Bogotá. Sí, pero además ellos fueron los que eligieron a Gustavo Petro. Si ellos hubieran gobernado bien el país, Gustavo Petro nunca hubiera ganado. Y es evidente que Gustavo Petro está conduciendo el país a otra frustración. ¿Sí? Y lo digo con todo respeto por quienes votaron por él, porque yo sé que casi todos lo hicieron de buena fe, pero los hechos nos están diciendo que las cosas resultaron bastante peor que lo que pensamos hasta los más pesimistas o los más críticos. Sí. Entonces nosotros, dignidad y compromiso es la opción que hay que construir a Colombia para que algún día gobierne a este país y a las ciudades y gobernemos de la mejor manera. Me gusta el nombre. Dignidad y compromiso. Y creo que eso lo debemos tener, el ser humano, dignidad y compromiso con todo lo que hacemos. Somos muy ¿no? exigentes, claro, somos muy exigentes entre nosotros mismos. Aquí hay cosas que no hacemos, que no toleramos. Hay rayas que no pasamos, lo que yo dije cuando hace 50 años. Sí. Eso lo estamos manteniendo aquí. Hay acuerdos que no hacemos. Preferimos perder una elección que hacer una cosa que no corresponde. Correcto. Con servirle al país. Es que somos servidores públicos, no somos negociantes de la política. Para que esta ciudad tenga más dignidad de sus habitantes, ¿qué hace falta? No, hacen falta muchísimas cosas. Lo que yo voy a hacer, y en esto yo no voy a engañar a nadie, es darle un empujón hacia adelante a Bogotá. Okay. Además porque Bogotá tiene cosas muy importantes que hay que defender. O sea, aquí hay mil problemas, pero claro, hay cosas que hay que defender, ¿cierto? Y que hay que desarrollar y que hay que admirar, eso es un hecho cierto. O sea, mi visión muy crítica de las cosas es porque es obvio, porque el país está muy mal, pero eso no niega que aquí hay un montón de cosas que tenemos que defender. Es más, yo me lo he pasado, por ejemplo, defendiendo que no destruyan el agro, que no destruyan la industria, la que teníamos, y hay un desorden muy grande. Entonces en Bogotá... Claro, es una batalla por el TLC y todo exacto, eso, claro todo, que sí. Todo este lío del libre comercio, ¿cierto? Entonces es llegar a Bogotá a darle un empujón hacia adelante a Bogotá. Por ejemplo, estoy planteando cosas de largo plazo. Bogotá no necesita una línea de metro ni dos líneas, sino una red de metros, porque una ciudad de 8 millones de habitantes. Si yo no tengo muchos metros, no voy a lograr que la gente se baje de los carros para que se monten los motos. O sea, esto no es inventando la bicicleta, es que eso es, usted mira el mundo desarrollado, París, Nueva York, Londres, y todos esos es eso. Entonces yo voy a resolver cosas inmediatamente, saltos hacia adelante importantes que se pueden dar, pero al mismo tiempo voy a hacer un esfuerzo por dejar planteadas unas políticas con acuerdos nacionales hacia el futuro. No más ese cuento de que cada alcalde hace lo que se le da la gana en su año. Eso no es correcto, ¿no? Claro, por lo menos de ciertas cosas. Es que además 4 años son muy poquito tiempo, se pasan volando. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, apenas se tomó, el primer alcalde que tomó la decisión de construirle un metro a Bogotá la tomó en el 2008. Se ha debido tomar 20 años atrás. Entonces aquí empezaron a meternos el cuento que un bus y un metro hacen lo mismo, pero aquí se le puede ocurrir. ¿Saben qué escuché en la calle estos días? La gente que habla en la calle, los bogotanos hablando, no, con este metro nos va a pasar igual que el túnel de la línea, 100 años esperándolo. ¿Será que va a pasar igual? Dios quiera que no. Yo he dicho que en mi caso, a partir del 1 de enero del año entrante, construiré el metro que esté contratado y en construcción, y se acabaron las discusiones. Perfecto. Tenemos discusiones, ¿cierto? Yo tengo opiniones, pero vamos es para adelante con lo que estamos haciendo, si no, ¿cuándo vamos a terminar? Claro.
Usted lo hace permanentemente, usted sí realmente sale, recorre Bogotá, está todo el tiempo conectado con la gente, pero sí la gente tiene como 3 temas que realmente le preocupan, porque es una realidad, no se lo están inventando. El tema de la movilidad, el tema del trabajo informal, el tema, por ejemplo, de la inseguridad. Son temas que son rampantes en Bogotá, son importantes para los que vivimos en Bogotá. Si tuviera que echarle mano a uno solo ya, ¿cuál sería? Pues la ciudad está muy centrada su preocupación en la inseguridad, que es muy grave, y en la movilidad, que también está muy enredada. Y siendo eso muy importante, y lo voy a atender con toda seriedad, yo voy a poner un énfasis grande en desarrollar la economía, el empleo. Necesitamos que los bogotanos tengan trabajo. O sea, es que, repito la cifra que di, 32% de los bogotanos, 2,5 millones de personas no hacen 3 comidas al día, hacen 2 o 1. Eso tiene que ser una cosa que hay que atender. Pero pegado de esta pobreza y de estos desastres también va la inseguridad, porque la gente, yo no justifico que alguien cometa un delito porque tiene problemas, pero lo cierto es que ese es un caldo de cultivo que tenemos que atender, y la movilidad necesita una ciudad que genere más riqueza, porque en buena medida el recaudo de los impuestos de una ciudad depende de la cantidad de riqueza que crea. O sea, esto aquí nada es de magia, ni de tiros astutos, ni nada. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, atendiéndolo todo, hay que atenderlo todo. Un alcalde no puede decir esto no, hay que atenderlo todo. En mi programa lo atiendo todo. Pero pongo un énfasis muy grande en generar riqueza y empleo, riqueza y empleo, riqueza y empleo, para que la vida de la gente sea mejor, Bogotá sea una ciudad más rica y podamos atender mejor las necesidades ciudadanas. Los bogotanos, el próximo 29 de octubre, ¿sí?, van a estar en su casa, no sé, ¿será que hay un partido importante? ¿Será que tienen un plan? ¿Por qué? Tienen que levantarse, bañarse e ir a votar por Robledo el domingo 29, ¿por qué? Pues porque mi propuesta es la mejor propuesta, estoy convencido de eso, y porque mi experiencia, mi veteranía en estas cosas, mis estudios, mi manera de pensar y de actuar, yo creo que es la que necesita un alcalde de Bogotá, que no se enrede en politiquerías ni en cosas secundarias, y que no le dé temor ser impopular, incluso si toca ser impopular. Sí, yo creo que ese es el tipo de política que necesita Colombia, que es la que no ha habido, digamos, con rigor y con seriedad. Yo no voy a decir que todo lo que han hecho ha estado mal, no se trata de eso, pero tenemos que darle un viraje a la política en Colombia, porque como vamos, no vamos bien, esa es la realidad que tenemos. Ojo a esto. Consultamos también a los televidentes que hacen parte de este programa, es un placer, que están ahí en tantos lugares, y le enviaron a usted unas preguntas y yo simplemente hago de emisario. Bueno. ¿Ok? Démosle. No, lo de los candidatos no me lo embolató, pero esto es con ellos. Usted responde a ellos. Yo aquí soy simplemente el domiciliario de esas preguntas. Ajá. Preguntas que hacen, entonces, por favor que les diga si usted sabe cuánto es el valor hoy del precio del Transmilenio. 2.950. ¿Y del SIP? 2.750. Perfecto. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Bogotá? Casi 8 millones de habitantes. Sí, señor. ¿Cuánto cotiza un bogotano en salud que se gana un salario mínimo vigente legal en Colombia? Se debe cotizar entre salud y pensiones, pues con lo que aporta el patrón, por ahí 12 o 13 o 14%. ¿Cómo define Robledo a Bogotá? Una ciudad con grandes avances y grandes problemas, y con un futuro muy promisorio si hacemos las cosas bien. ¿Le gusta por arriba o por abajo el metro? Prefiero por abajo, pero sí, si hay que hacer el por arriba, hacemos el por arriba. Como sea. Sí. O sea, lo importante es que haya un metro y ya. Con Robledo el metro va porque va. Okay. El mundo avanza tanto en transporte, en el mundo entero, China, en todos lados. Cuando tengamos el metro de Bogotá, ¿este ya no será obsoleto? No, de todos modos un metro es un aparato que está inventado para que dure mucho tiempo. Lo que pasa es que sí tenemos que seguir haciendo líneas, ojo con eso. Una sola línea o 2 líneas es insuficiente. Bogotá tiene que llenarse de metros, así nos gastemos 50 o 100 años, pero no perdamos esa perspectiva. Esos encantadores de serpientes que dicen que se inventaron no sé qué paja. Ese es el sistema de transporte superior para ciudades grandes como Bogotá. Perfecto. Otra pregunta que le enviaron. ¿El mejor alcalde que usted recuerda en la historia de Bogotá cuál es? No lo recuerdo. Y yo hago la otra porque soy emisario. ¿Y el peor de la historia que recuerda cuál es?
No, sin duda que la alcaldía de Samuel Moreno fue pues, catastrófica. ¿Y cómo es el Instagram oficial de este caballero? El Instagram también Jorge Enrique Robledo. Y todo fácil. Sí. Creo que cuando uno habla con Jorge Enrique Robledo Castillo se da cuenta porque es un hombre tan respetado, tan oído, es apasionante escucharlo, ¿verdad? Yo he aprendido mucho. Gracias, ha sido todo un placer por estos minutos aquí en la sede, para tanta gente que nos ve en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos. La verdad, lo mejor en esta competencia por Bogotá. Gracias. Gracias, Joseph, por su invitación y por su entrevista. Me pareció bien inteligente como planteó la entrevista. Muchas gracias. Me dio una calificación. Después conversamos de las calificaciones. Sí. Alumnos me dicen... Pero bueno, le di una que llamamos no cuantitativa, sino cualitativa. Claro, estuvo bien. Sí. Un placer, doctor Robledo. Gracias. Lo mismo digo yo. Muchas gracias. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales. Aquí están. Nos vemos. Gracias.